a grabar la clase. Bueno, el objetivo de hoy somos poquitos, esperamos un ratito, pero bueno, ya vamos a empezar, que muchos estamos ya desde las 8 esperando. Hoy vamos a ver la teoría estructuralista, ¿sí? Que es el capítulo que no pudimos ver después de la teoría de burocracia. Burocracia es un capítulo súper importante, ¿sí? Que tienen que estudiar un montón, por eso le dedicamos una clase exclusiva para eso. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Si no estudiaron ahora porque tuvieron finales la semana pasada, no pasa nada. Sí es una teoría súper importante, con lo cual, en el caso que después tengan dudas, las vamos a ir viendo en las clases de repaso que tengamos antes del parcial, ¿ok? Bueno, para que sepan, la semana que viene con la profesora Vanina van a ver el capítulo 13 y 14 juntos, ¿sí? Así como tuvieron 2 clases seguidas conmigo, burocracia y estructuralismo, con ella van a tener también 2 clases seguidas, el 27 y el 3. El 27, si quieren adelantar material, van a ver capítulo 14 y 15, y el 3, 15 y 17. El 16 no entra. Después conmigo van a ver 18, el martes 10 de noviembre, van a ver 19 el martes 17, y después yo calculo que los parciales los vamos a estar tomando entre el 17 y el 24. Después el martes les decimos bien. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, vamos con la teoría estructuralista de la administración. La teoría estructuralista también es una teoría súper importante, porque de alguna manera es una teoría que nace como oposición, ¿sí? Es una teoría que de alguna manera viene, digamos, viene desde la manera, digamos, crítica, desde la oposición de la escuela clásica y de la teoría de las relaciones humanas. ¿Se acuerdan cuáles eran los 2 tipos de hombre que regían estas 2 teorías? Cuando nosotros hablábamos de escuela clásica, La escuela clásica es el hombre económico y la teoría de las relaciones humanas era el hombre social. Exactamente, exactamente. Teníamos el hombre económico, que estaba en la escuela clásica, en la teoría científica, en donde habíamos visto a Taylor y a Fayol, en donde se centraban en la fábrica y en todos sus aspectos, digamos, económicos, como principal incentivo, digamos, del hombre, por eso hablamos de hombre económico, y después vimos la teoría de las relaciones humanas, en donde, como oposición a la escuela clásica, nos decían que las recompensas tenían que ver con todos aquellos factores sociales a los cuales estaba, digamos, expuesto el trabajador. Bueno, los estructuralistas dicen, nada de eso era suficiente. Ellos dicen que sí, consideraban que ambas escuelas se centraban en la fábrica, porque si bien hablaban de beneficios económicos o de beneficios sociales, todo su campo de estudio de estas 2 teorías estaba centrado en la fábrica. Entonces ellos, de alguna manera, lo que dicen es, estoy en contra de la teoría clásica, estoy en contra de la teoría de las relaciones humanas, y por otro lado, veo que la burocracia, con la cual tengo algunas similitudes, no pudo sortear estas diferencias que se presentaban entre estas 2 escuelas precedentes, ¿no? De las que venimos hablando, clásica y relaciones humanas. Entonces, como la burocracia no pudo de alguna manera mitigar las grandes diferencias que tenía la escuela clásica y la escuela de la teoría de las relaciones humanas, surge la teoría estructuralista.
¿sí? Entonces, el principal objetivo con el que nace la teoría estructuralista es con esto de, ¿no?, de esta visión crítica de la organización formal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Quiénes tenían una teoría crítica de la organización formal? La administración científica y la teoría clásica. ¿Cómo? La escuela científica y la escuela clásica. Sí, ¿y qué más? ¿Y cuál más? Más formal todavía. La burocrática. La burocrática. Entonces, nosotros podemos decir que la teoría estructuralista presenta un desdoblamiento de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. ¿Sí? Representa una visión crítica de la organización formal. ¿Por qué? Porque va a tomar algunos aspectos formales de la burocracia, pero después nos va a hablar de un concepto de organización moderna que tiene que tener cierta permeabilidad a las condiciones del ambiente, que es uno de los conceptos más importantes que aporta la teoría estructuralista, y cierta flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Los cambios siempre vienen del ambiente. Entonces, vamos a decir que esto surge a finales de la década de 1950, ¿sí?, como una teoría que en principio, ¿sí?, está opuesta a la escuela clásica y a la teoría de las relaciones humanas. Y que si tenemos que decir, resumir a qué apunta qué es la teoría estructuralista, es un desdoblamiento de la escuela burocrática con una leve inclinación a la teoría de las relaciones humanas, teniendo un tinte de crítica hacia la organización formal. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son los orígenes? Vieron que cada vez que nosotros veíamos una teoría o una escuela decíamos, bueno, había como algunas cuestiones que originaban el estudio de una nueva teoría. ¿Sí? Uno de los orígenes es la oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas, que es el objeto principal por el cual nace el estructuralismo. Acá, digamos, son dos escuelas totalmente opuestas, en donde recién ya dijimos, principalmente por cuáles eran sus motivaciones. En una hablábamos de una motivación netamente económica y en otra hablábamos de una motivación netamente social, ¿sí? Eran incompatibles entre sí, porque concebían, digamos, tenían de por sí un distinto concepto de hombre, ¿sí? Entonces, para de alguna manera responder a esta oposición, uno de los orígenes fue esta oposición que había entre la escuela clásica y la teoría de las relaciones humanas. ¿Alguien me preguntó algo? Ah, perdón, pensé que me habían preguntado algo. Después, otro de los orígenes por el cual surge la teoría estructuralista es la necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, en donde interactúan grupos sociales. Hasta ahora, les pregunto, ¿en alguna teoría de las vistas hablábamos de organización como unidad social grande y compleja? ¿Escuchamos esto en alguna teoría? No. No, Sí siempre que había hablábamos. grupos sociales. Exactamente, porque de alguna manera un poco la burocracia empezó a nombrar la palabra organización, pero la realidad es que las escuelas que vimos hasta ahora no hablaban de organización grande y compleja compuesta por grupos sociales. Sí, en la teoría de relaciones humanas hablamos de grupos sociales, que los grupos sociales eran un incentivo, digamos, para las personas trabajadoras,
en la escuela clásica hablábamos de que los trabajadores tenían un incentivo económico, pero de alguna manera siempre centraban estas escuelas todos sus análisis en la parte productiva, en la fábrica, y esto ya nos habla de algo que responde a un concepto un poco mayor que lo que es una fábrica. Hasta ahora como que siempre veníamos hablando, ¿no?, de productividad, de eficiencia, de unidades producidas, de sanciones y castigos sociales porque un grupo producía más. Daba la sensación de que si bien no lo nombraban, siempre estábamos hablando del área de producción, de la fábrica en sí. Porque tanto la parte social como la parte económica respondía pura y exclusivamente a evaluar de alguna manera el comportamiento y la eficiencia, pero en un ámbito donde la palabra producción se nombraba mucho, ¿sí? Entonces esto empieza a tener una visión un poco más completa, ¿sí? Nos habla de organización como grupo social complejo, compuesto por grupos sociales que interactúan. Habla de un poco más, digamos, ¿no? Una organización social compuesta por grupos complejos nos da la pauta, que después ahora vamos a terminar de reconfirmar, de que estamos ampliando la visión a un campo bastante mayor de lo que es la fábrica. Bien. Otro de los orígenes de la estructura, de la teoría estructuralista es la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo vino como una visión moderna de lo que eran las organizaciones hasta el momento, ¿no? Vino a romper un poco el paradigma ¿no?, de el estudio de las fábricas, y después como que tomó muchas cosas de la burocracia, por eso muchos incluso de los, Max Weber era, digamos, un burócrata, digamos, por excelencia, pero sin embargo escribió mucho de lo que era el estructuralismo, ¿sí? Porque el estructuralismo de alguna manera está ligado con la burocracia. Entonces, el estructuralismo tuvo repercusión en muchas ciencias, ¿sí? En la filosofía, en las ciencias sociales, en la matemática. Entonces, la influencia del estructuralismo en grandes aspectos de la ciencia de la administración fue uno de los orígenes que también influyó en el surgimiento de esta teoría. Y después, otra cosa importante, surge un nuevo concepto de estructura, ¿sí?, a partir del estructuralismo. La estructura es un concepto muy antiguo, en donde, ¿qué es una estructura? Una estructura, digamos, es un conjunto formal de dos o más elementos que permanece de alguna manera